Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de simulación matemática de yacimientos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la diferencia o qué hay de diferente entre el método explícito y el método implícito. Recordemos que en el video pasado hablamos sobre el método explícito e hicimos un ejercicio de cómo se resolvía este a partir del lenguaje de programación en Python. Bien, en esta ocasión te voy a hablar de la teoría que diferencia uno y otro. Pero antes de iniciar con el video, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido relacionado a la simulación matemática de yacimientos o a la ingeniería petrolera en general. Muy bien, hay métodos y formas de cómo discretizar el espacio en la simulación de yacimientos. Este tema es muy importante ya que al momento de nosotros queramos hacer una simulación de un yacimiento, tenemos que especificar cómo es el espacio de este yacimiento, ¿no? Esta representación se hace con dos formas de hacerlo. Estas formas de hacerlo son tanto el método explícito y el método implícito. ¿Qué diferencia hay o qué relaciona todo esto? Es tratar de pronosticar el comportamiento del yacimiento al cambio de una presión, ¿no? Al cambio de un tiempo, que es cómo se va produciendo la vida. ¿Qué pasa cuando la presión va decreyendo? Cómo se afectan sus propiedades, cómo se va a afectar la producción futura, y ese análisis es unas cosas muy importantes que vamos a llevar a cabo de esta simulación. Entonces, de esta manera tenemos dos métodos. Aquí tenemos el método explícito, que es poco confiable, que hemos hablado de en el video anterior, y además el método implícito, que es el fiable y es justamente el cual se utiliza muchísimo en la industria, sea la forma de resolución de cómo se quiere llevar a cabo, si quieres a partir de no sé, curvas de flujo, este, diferencias finitas, elemento finito, volumen finito, cómo se resuelve es independiente. El método implícito es cómo se va a calcular todo ese tipo de matrices y ecuaciones, ¿no? Entonces eso es como la forma de resolución del mismo. Entonces esa es la base importante, ¿no? Y dice que tú al momento de discretizar en el espacio, tú defines un punto, ¿no? Este punto o este espacio que tú estás definiendo se le conoce como bloque o celda, ¿no? Es un área en el cual tú vas a abarcar el yacimiento. Por lo general se representa, digo, en un cubo de manera regular, pero ya conforme el yacimiento vaya cambiando forma, pues va a estar representado de diferente manera el cubo, ya no puede ser regular, sino va a ser una esfera, bueno, una forma de este tipo de cubo, pero ya de otro tipo de modelo, pero justamente va a discretizar este espacio, ¿no? Y entre más discretizado este espacio se encuentre, quiere decir que va a tener más cubos. Tú puedes representar el yacimiento completo con un cubo gigante, pero si tú lo discretizas en dos cubos más pequeños, en 4, en 8, en 6, vas a tener las propiedades mejor representadas, va a ser más exacto el modelo, pero vas a aumentar también la complejidad del mismo. Eso es también lo que conlleva. Ahora, tú puedes discretizar en el espacio y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? En la parte izquierda tenemos el yacimiento como si fuera un óvalo y vemos la curva, ¿no?, de saturación, que si nos vamos a la parte izquierda, que supongo donde está el pozo de inyección, y en la parte derecha está el pozo de producción, quiere decir que estamos inyectando agua, ¿no? Entonces, 75% de agua en la parte del pozo de inyección, y en la parte del pozo de producción pues va a 25, ¿no? Y vemos como al aumentar la distancia, pues estamos observando cómo va decayendo esa saturación, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros discretizamos en el espacio con cubos? Tenemos el siguiente modelo que está a la derecha, 4 cubos, y vemos que va bajando, ¿no? Inicia con 75, al llegar al segundo cubo es 50 y al llegar al tercero al cuarto es 25. Tal cual trata de hacer una representación firme de los datos, ¿no? En esta manera, pero se ve como líneas rectas. ¿Qué pasa si yo logro esos 4 cubos hacerlos en 8 o en 16? Pues la curva se va a acercar cada vez más a la parte que está a la izquierda, va a ser más representativa. Tema, más tiempo de cómputo, ¿no? Entonces, ese es un juego muy importante que hay que estar llevando. Este tipo de hacer más eficiente el modelo, reduciendo el tiempo de computación. Ahora, ¿cómo se hace la discretización en el tiempo? Esta discretización en el tiempo hay que tener muchísima precaución. Yo aquí
ya activé la imagen y es porque quiero poner lo que es el puntero láser, ¿no? ¿Por qué quiero poner este puntero láser? Es muy importante, ya que va a ser una forma muy importante de hacer, ¿no? Voy a quitar la imagen ahorita un momento porque quiero explicar esto. En el método explícito, y como lo dije en el video pasado, la única incógnita que tú requieres conocer a un tiempo futuro es la presión de esa celda. Y ojo, aquí manejamos una nomenclatura que es P a la N, ¿no? P a la N potencia. Esa N no es una potencia, es una nomenclatura que se refiere que en el tiempo N es a lo que nosotros conocemos como el tiempo de hoy o aquellos que tú tienes la información en este momento. Y el tiempo n+1 se refiere a lo que de mañana, a lo que va a pasar al siguiente tiempo, que es aquello que tú buscas obtener. Cuando tú ya obtienes esos resultados, esa n+1 se convierte en n y quieres conocer ahora el siguiente dato. Entonces así va a irse yendo la ecuación. Y aquí donde vemos el time level, ¿no? El tiempo de nivel. Este es el tiempo de nivel n y este es el tiempo de nivel n+1. Como estamos observando, queremos conocer el tiempo de este punto, de esta celda, ¿no? Esta celda representa esto. Para conocer esto requiero en el mismo punto, pero del tiempo n, sus propiedades relacionadas con el i-1, que es la celda de la izquierda, cómo se va a relacionar, y el del i+1, que es de la celda de la derecha, cómo se relaciona, ¿no? Entonces, con estas tres celdas, yo voy a obtener este valor. ¿Qué pasará si yo ocupo el de esta celda? Pues va a ser el de esta de acá abajo, con el de su izquierda y con el de la derecha, y con eso voy a obtener estas propiedades. En pocas palabras, con el explícito, con lo que tengo los datos de hoy, puedo obtener los datos de mañana de la celda que yo requiera. Pero, ¿qué sucede en un método implícito, que es el método que vamos a continuar a ver, ¿no? Para este tipo de videos? Dice que el método implícito dice que para conocer el valor n+1 en una celda es necesario contar con la información del tiempo de n+1. Un poco confuso. ¿Qué me está queriendo decir? Que yo, para conocer las propiedades en el siguiente tiempo, lo que yo quiero obtener, tengo que obtener además todas las propiedades al mismo tiempo. O sea, yo no puedo obtener solamente de una. Aquí en el explícito, lo que sucede, que voy a regresar, es y yo solamente a partir de mis datos de hoy puedo obtener de mañana de uno, pero en el tiempo implícito yo tengo que obtener toda esta idea de n+1 al mismo tiempo. No puedo obtener dato por dato, tienen que ser todos al mismo tiempo. Entonces, con esa discretización se va a manejar de esta manera. ¿Qué me está diciendo? Tú del tiempo n solamente vas a ocupar la misma celda que te ocupas, pero esta celda que yo estoy obteniendo en el tiempo n+1 o el siguiente time step se va a ver influenciado por su celda de la izquierda y además por la celda de la derecha. Si yo me muevo a esta celda de acá, aquí está en medio, se va a ver influenciada por su celda, por la misma celda del tiempo anterior y por la celda de su izquierda y la derecha del tiempo que quiero conocer. Entonces, se dan cuenta, una va a haber agarrado de la mano de la otra y así sucesivamente. Por lo tanto, en el implícito nosotros tenemos que conocer todas estas propiedades al mismo tiempo. No es como, primero calculo una y después me voy por otra. No, todo esto. Y esto se lo va a conocer como un sistema de ecuaciones. Vámonos muy sencilla, pues que se le conoce como un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Un problema así. Tú quieres conocer x, y, z a partir de ese problema que resuelves con Gauss y lo vas haciendo, ¿no? O eliminación de variables, ¿no? Método que tú quieres aplicar. Y entonces esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Justamente cómo se obtienen este tipo de niveles. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos discretización en el tiempo y en el espacio? Bueno, dice, cada punto discretizado en el espacio y al cambio de cierto tiempo, o sea, los time steps o los cambios, las propiedades de yacimiento tienden a cambiar. Entonces, ¿qué se refiere? Yo ya tengo discretizado en el espacio, o en este caso, mis celdas, ¿no?
Pero conforme va aumentando el tiempo, vemos que aquí la saturación será de 25% y conforme aumenta el tiempo va a ir aumentando esta propiedad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en el time step, estamos time step 1, 2, 3 o 4, va a tratar de ejemplificar más esta curva, ¿no? ¿Qué pasa? Entre menos el time step, pues va a ser una mejor representación o se va a acercar más a la realidad de cómo es el comportamiento de esta figura, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos solamente 6 time steps, pero ¿qué pasa si fueran 32? Pues el cálculo será más exacto y obviamente la curva sería más parecida a la de la izquierda y con eso tenemos una mejor representación de nuestros datos. Ahora, muy importante, hay que hablar de los nodos, ¿no? Estos nodos son los importantes ya que a partir de ese punto se encuentran localizadas todas nuestras propiedades del yacimiento. Entonces, tenemos varias formas de cómo se van a clasificar esta información, pero una interesante se le conoce como nodos centrales, ¿no? Que nos indica que la propiedad se encuentra justamente en el centro de la celda o el bloque. ¿Cómo se representa aquí? A pesar de que la celda y el bloque tenga un delta Y1, un delta X1, un delta Y2, un delta X2 y así sucesivamente, pues la propiedad se encuentra justamente en el centro. Entonces eso es algo muy característico y muy importante de tener en notación, ¿no? Pero también tenemos la parte de nodos distribuidos. Estos nodos distribuidos, como aquí se van representando, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Tanto en una dimensión como en dos, ¿no? Esta es una imagen muy representativa de cómo se ven los nodos distribuidos en esta forma y son los puntos negros, ¿no? Dice que estos nodos se encuentran en los límites de las celdas o bloques y este método es mucho más exacto que el de nodos centrales, ¿no? Porque en el nodo central tú de una celda solamente tienes el centro, pero aquí de una celda tienes 4 puntos, ¿no? Entonces con esos 4 puntos hacen una mejor representación, ¿no? Y hay esquemas de bloques de 5, de 7 o de 9 direcciones, pero eso ya son para modelos un poquito más de representarlo, ¿no? Como tú lo quieres hacer y las ecuaciones obviamente van a cambiar. Pero esta es una forma. Digo, hay otra manera donde manejan nodos distribuidos en la cual la primera celda, supongamos, desde aquí nada más tengo la primera línea, el primer punto se encuentra en esta zona de acá, en la esquina, en la segunda celda está en el centro, en la tercera celda está en el centro, pero en la cuarta celda, que es la última, se encuentra en la otra esquina, ¿no? En donde está ahorita el puntero láser. Entonces es otra forma de cómo está manejando esta información, ¿no? Entonces, teniendo este conocimiento, ya vamos a pasar a lo que es definir cómo se va a armar un método implícito, qué ecuaciones se van a ocupar y el algoritmo de solución, que en este caso va a ser el método de Thomas, lo vamos también a ver y cómo se resuelve con un ejercicio. Entonces, pues antes de empezar a resolver un módulo de simulación de yacimientos implícito, hay que ver el método de Thomas, que va a ser teoría y un ejercicio, y el método de cómo se obtienen las ecuaciones del método implícito y el ejercicio del método implícito, ¿no? Para la resolución del mismo. Antes de iniciar con el video, les comento que ya contamos con una página en Patreon, en la cual ustedes nos pueden estar apoyando con una cantidad de mínimo de $3 al mes para seguir creando nuevos contenidos, nuevos videos de cada vez más área, tanto de ingeniería petrolera, así como de programación orientada a diversas áreas. Si tú nos gustas apoyar con esta cantidad, que hay diferentes niveles, te dejo el link en la descripción del video y tendrás acceso a contenido exclusivo mucho antes que todas las personas de YouTube, además de tener algunos beneficios como en cursos y obtención de algunos libros que te puedan servir para tu vida como estudiante. Hey, aún no te vayas. Si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.